Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Vamos a decorar una bola de pórex de 9 centímetros de diámetro. Vamos a poner unos colores muy navideños y vais a ver que es muy fácil de hacer y queda preciosa. Además la podéis personalizar con los colores que más os gusten. Las esferas ya traen marcados el punto central arriba y abajo, pero lo vamos a marcar con un bolígrafo. Yo estoy usando un bolígrafo que se borra con calor. Esto es porque si las telas que uso transparentan, le aplico un poco de calor con un secador de pelo y el bolígrafo se borra. Entonces lo primero que hacemos es marcar los puntos centrales arriba y abajo, medir el contorno de la esfera. La mía mide 28 centímetros, pero podéis usar una esfera del tamaño que queráis. Entonces medimos todo el contorno. Lo dividimos en 8 partes y hacemos una marquita en cada una de las partes. La mía mide 28 centímetros, hago una marca cada 3 centímetros y medio. Y desde el punto central arriba voy haciendo marcas todo alrededor, pasando por cada marquita que hice en el centro. Esto dividirá la bola en 8 gajos. Vuelvo a hacer otra marca a los 3 centímetros y medio sobre cada línea de los 8 gajos. Esto lo hacemos en las dos mitades de la bola, arriba y abajo. Aunque no vamos a usar todos los puntos, los marco igual. Y ahora vamos a marcar el dibujo central trazando una línea desde la marca a los 3 centímetros y medio en diagonal hacia el punto anterior de la línea central y también al posterior. Así vamos haciendo pirámides. Hacemos lo mismo con la mitad de la parte de abajo, pero que las pirámides coincidan para formar un rombo. Estas líneas que veis que estoy tachando en el centro del rombo es que no sirven para nada. O sea, las podéis borrar con un secador, pero como mi tela es gruesa y no se van a ver, las dejo. Y el resto de las líneas las repaso todas con un cúter muy bien afilado, que tenga cierta profundidad porque tenemos que meter las telas por ahí. Una cosa que no os dije antes es que para hacer este tipo de bolas necesitamos una bola de pórex que tenga el grano pequeñito, porque si el grano es grande es más difícil de cortar. Para meter la tela en los cortes que hicimos en nuestra esfera necesitamos algo que tenga punta, pero no demasiada, que no pinche y no corte para que no rompa la tela. Y la vamos metiendo por las rendijas con cuidadito. Metemos un poco, cortamos el sobrante y luego acabamos de meterlo. Entrará más o menos como medio centímetro en cada una. Bueno, ya vais viendo. Recortamos lo que sobre, que no nos quede demasiada tela en las esquinas, porque ahí se van a juntar varias piezas de tela y luego será muy difícil de meter.
y dejo que sigáis viendo el vídeo porque esto es todo igual.
parte central de la bola escogí esta tela de algodón con motivos navideños y lo que hago es intentar que en cada rombo me quede un dibujo lo más centrado posible. Ya solo queda la parte final. Yo estoy usando esta cinta dorada, pero podéis usar un cordón, lo que más os guste. Entonces lo que vamos a hacer es tapar todas las donde se unan las telas con cinta. Lo vamos sujetando con alfileres para que no se mueva. Yo voy a usar estos dorados, pero son muy cortitos estos alfileres. Entonces lo que voy a hacer después es poner una gotita de pegamento donde pincho cada uno para que no se muevan y nos quedarían así. Y ya para colgarlo y para la parte de abajo, pues una decoración, cualquier cosa bonita que tengáis le podéis poner un pompón. Yo le voy a poner este alfiler con forma de diamante y un abalorio de estos para separar collares, que lo aplané, y en la parte de arriba igual, y le pongo una cinta para colgarlo. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo y por acompañarme. No olvidéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho, dejarme un like y decirme en los comentarios qué os ha parecido el trabajo de hoy. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos la semana próxima. Besitos.